Vamos a conocer los resultados de un estudio que presentó esta mañana el foro Eduquemos. Se titula Situación y perspectivas en Nicaragua para universalizar una educación primaria de calidad, a propósito del compromiso adquirido por Nicaragua como Estado en relación a los objetivos de desarrollo del milenio. Uno de estos objetivos dice lograr la enseñanza universal de la primaria para el año 2015. Este estudio fue hecho por Cefas Asensio Flores y esta noche nos acompaña el doctor Ernesto Medina, rector de la UAM y además presidente de Eduquemos, y Mario Sebastián Rapacholi del Grupo de Empresarios por la Educación, que es parte de Eduquemos. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por invitarnos. Ha llamado la atención este estudio por su calidad técnica, pero es importante quizás aclarar antes el origen de la información. ¿Los datos con que se hizo este estudio son datos propios de Eduquemos o son datos del sistema del sistema educativo nacional? Bueno, son datos de diferentes fuentes, ¿verdad? Creo que los menos son del sistema educativo nacional porque desgraciadamente la mayoría no están disponibles, o si acaso están disponibles son de publicaciones de años anteriores. Entonces hay muchas fuentes internacionales como la CEPAL, la UNESCO, la OCDE, que también se citan algunos de los estudios, pero lamentablemente, y ese es uno de los problemas principales y las dificultades principales para este estudio, fue la falta de datos oficiales. Y la otra cosa que llama la atención es el título del estudio, es decir, el objetivo es universalizar la educación primaria. Ustedes hablan también de una educación primaria de calidad. Así es. Nosotros desde el comienzo en Eduquemos hemos planteado de que los esfuerzos por la cobertura son importantes y en Nicaragua sin duda alguna ha avanzado. En el estudio se muestra que en la tasa de matrícula en la primaria, desde hace varios años estamos prácticamente ya en una meseta, no ha habido más crecimiento y hay un análisis interesante sobre este fenómeno. Pero donde creemos que Nicaragua tiene los mayores retos es en la calidad y es donde vemos quizá los mayores riesgos con las políticas que se están tratando de implementar ahora, que siempre apuntan a resolver el problema de la cobertura de una manera acelerada, pero sin darle mayor reflexión al tema de la calidad, que creemos que es realmente el problema de fondo cuando hablamos de educación. En este momento, ¿cuál es el porcentaje de muchachos y muchachas que inician el primer grado y terminan el sexto grado? Bueno, ese es en Nicaragua también otro problema. En Nicaragua, como dije, la tasa de cobertura estamos más o menos al promedio latinoamericano con 87%. Eso significa que de los muchachos en edades de 7 a 12 años, el 87% están registrados en el sistema escolar. No, ingresan al primer grado. O sea, el ingreso al primer grado dentro de ese grupo de edad anda por el 87%. La pregunta de que cuántos terminan el sexto grado, de acuerdo con el estudio, andamos por el 45%. O sea, más del 50% desaparecen en el camino. O sea, la mayoría, y eso también está ilustrado en el estudio, desertan del sistema después del primer grado o no terminan el primer grado. O sea, entre primero y segundo grado prácticamente desaparece el 30% de los estudiantes y luego... ¿Y el porcentaje de los que terminan la secundaria sin repetir año creo que anda por el 34%? Así es. En el estudio está bien detallado cuántos promueven con una asignatura, con dos asignaturas. O sea que el problema es bien complejo, porque en realidad los estudiantes que tienen un tránsito normal, o sea, sin dejar asignatura, es realmente una minoría. Y el indicador de Naciones Unidas, esto que mide si logramos o no los objetivos de desarrollo del milenio, ¿tiene que ver con la tasa neta de matrícula de educación primaria? Con la tasa neta, exacto. Aquí para un poco tener una idea más completa, se ha estado trabajando con una tasa ajustada que considera otro problema que tiene la educación en Nicaragua, que es la extraedad, que hay muchos estudiantes ya de edades avanzadas, pero que todavía están en el nivel básico. Entonces, si los incluimos a esos estudiantes dentro del cálculo, la cobertura es un poco mayor, todavía lejos del 100%. En cuanto a la matrícula, el problema, como quisiera insistir, es
la altísima deserción que tenemos en el sistema y que para lograr una primaria universal tendrían también esos estudiantes que han salido del sistema que completar de alguna manera la primaria y garantizar de que el 100% ingrese a primer grado, que todavía no lo hemos logrado. Ahora, ¿cuál es la conclusión del estudio en relación a este objetivo del desarrollo del milenio? ¿Se logrará o no en el 2015? ¿Qué hay que hacer para lograrlo? En el estudio hay proyecciones. Por ejemplo, en la tasa de matrícula, si seguimos con la tasa de matrícula no vamos a alcanzar, o sea, vamos a llegar a un 89, quizás 90%, o sea, el 10% todavía no va a ingresar nunca al sistema educativo, y aún con la tasa ajustada no lo logramos. En la tasa de deserción también vemos de que lejos de bajar va a seguir aumentando, sí, las tendencias actuales. Por eso creemos de que sí es posible todavía hacer un gran esfuerzo, al menos para alcanzarlo matemáticamente. Ahora, ¿con qué calidad lo vamos a hacer? Yo creo que esa es la gran discusión que todavía está pendiente en Nicaragua, porque ahora se habla de una primaria acelerada, el tiempo va transcurriendo, o sea, prácticamente quedan 3 años si queremos alcanzar la meta, y significa pues que habría que organizar una primaria acelerada para una enorme cantidad de niños y ahora pues adolescentes que han desertado el sistema, y que habría que darles una formación a nivel de educación primaria prácticamente en 2 años. En condiciones normales una primaria acelerada dura mínimo 3 años. O sea, los contenidos de 6 años se pueden dar en 3 años con una primaria acelerada, pero con maestros especializados en la didáctica que se requiere para trabajar con ese tipo de estudiantes. Son estudiantes con problemas de aprendizaje, con serios rezagos, con una heterogeneidad de intereses, de niveles de conocimiento que el maestro tiene que saberlo manejar. O sea, es un problema muy complejo, y todo apunta pues de que si no hay un plan bien estructurado, bien organizado, va a ser muy difícil que lo logremos. Bueno, el propósito de este estudio es convocar o llamar la atención al país sobre la necesidad de poner en primer plano la importancia de la educación. En el foro que llevaron a cabo ustedes hoy estaban presentes algunos expertos, exministros de Educación, estaba ahí la ministra de Educación, autoridades del Ministerio de Educación, ¿participaron en este esfuerzo de diálogo? No, Carlos Fernando, muchas gracias por la invitación. No estuvieron, según entiendo yo, estuvieron un par de técnicos, pero verdaderamente presencia importante no estuvieron. Yo quería hacer una reflexión sobre este estudio. Nos enseña nuestra realidad actual, ¿verdad? Pero también te dice algo que para mí es lo más llamativo, de que qué tan en serio o qué tan importancia le damos nosotros los nicaragüenses como nación al tema de la educación. En mi criterio, mi interpretación, ¿verdad?, es que no le damos la importancia. No le damos la importancia necesaria que sea, digamos, comprobada con actos y hechos específicos, ¿verdad? Que podemos hablar sobre la importancia de educación en cómo sacar de la pobreza a un país, ese es otro tema, pero ese es más como un diálogo intelectual. Pero a la hora de los hechos y concreto de que si nosotros le damos importancia a la educación, claramente este documento te dice que nosotros no lo vemos como importante, basado en las acciones que no hacemos o hacemos, ¿verdad? Empresarios por la Educación es una manera de que eduquemos, siguiendo los pasos que otros países en Latinoamérica han hecho, de que yo soy creyente firmemente de que el motor económico del país, obviamente, son los empresarios. En mi criterio, desde el punto de vista de generación de riqueza, generación de empleo y, por tanto, generación o reducción de la pobreza, ¿verdad? Y, por tanto, los empresarios no solamente tienen un interés tradicional de vender servicios y productos, sino involucrarse verdaderamente en las necesidades y en los problemas de la sociedad. ¿Y qué más donde pueden involucrarse si no es en la educación? Te quiero poner esto en contexto. En Rivas, por ejemplo, hay un parque eólico, ¿no? Creo que es como de 60 megawatts o algo, y va a crecer todavía inclusive más. Tenemos en Nicaragua nosotros personas que estamos desde hoy que estén estudiando para atender ese tipo de nuevos empleos que el mundo moderno y la globalización nos exige, como ingeniero en energías renovables. No. Y eso te lo estoy poniendo bastante sofisticado. Pero el problema está desde antes, de que no tenemos una cobertura ni suficiente y tenemos una deserción monstruosa. ¿Qué pasa cuando
Ese porcentaje de muchachos no terminan la secundaria o ni siquiera logran, qué sé yo, 4 o 5 grados de primaria. ¿Qué futuro tienen como fuerza laboral? Yo, desde el punto de vista yo diría que es limitadísimo y por eso vemos las grandes salidas del país, ¿verdad? De muchos nicaragüenses que va a buscar en el exterior. Pero yo quisiera introducir un elemento, Carlos Fernando, que para mí es importante y lo hemos platicado con Ernesto y lo platicamos hoy en el foro. Preguntarnos por qué. ¿Por qué es que no es importante la educación para nosotros? Y lo digo con una gran afirmación. Le podemos llamar priorización si querés. Pero al final y al cabo, las cosas importantes son las que uno hace o las que uno prioriza, ¿verdad? Las que uno prioriza son las cosas importantes. ¿Por qué no es importante para eso? Hombre, tiene que ver con un tema de cultura, sin lugar a duda. Y quisiera entrar un poquito en este tema, porque me he dedicado a estudiar el tema y he visto lo que ha pasado en los otros países. Dar educación por educación solamente, sin tener tierra fértil, digámoslo por así, o sea, mentes o mentalidades que estén abiertas a recibir información, no vas a llegar muy largo. Eso es como sembrar frijoles en tierra seca. ¿Y qué te quiero decir con eso? De que hay un término que a mí me gusta mucho en esta área que se llama eficacia. Eficacia, si me permitís, es la definición de mi creencia de que yo puedo causar efecto deseado con mis habilidades. En Nicaragua no llegamos ni a soñar, ni a pensar en creer que podemos causar efecto en mi destino. Entonces, por eso es que no es importante la primaria para gente que deserta, porque dicen, ¿y para qué? ¿Me va a llevar a algo esto? Ojo, puedes sentarte y tener una gran explicación conscientemente y coherentemente. Pero hay factores socioeconómicos, me imagino que los niveles de deserción son más altos en zonas rurales, tiene que ver con la calidad de las escuelas, tiene que ver también con la presencia de maestros, tiene que ver con las condiciones de los hogares, de muchachos que además hay todavía en el país un importante porcentaje de niños y niñas que son parte de la fuerza laboral y no van a estudiar. Es decir, no es solamente una cosa de prédica y de valores, ¿no? Tiene que haber un conjunto de elementos que verdaderamente faciliten que se pueda lograr esto. Sí. Hay dos factores fundamentales aquí en Nicaragua. Uno, el socioeconómico. Como decías, muchos niños, los padres los mandan a trabajar en lugar de enviarlos a la escuela, que está relacionado con el otro y que es el valor que tiene la escuela y que está relacionado con lo que decía Mario Sebastián, el valor que tiene la escuela para esa familia, sobre todo para los más pobres entre los pobres. Ellos creen que la escuela no les va a servir absolutamente de nada. El tipo de educación que reciben los niños, ellos consideran que está totalmente alejado de su realidad, que no va a tener ninguna incidencia en su situación de vida y prefieren mandar a los niños a trabajar. Y yo creo que esa es otra cosa que tiene que preocuparnos mucho, porque tiene que ver con realmente el contenido del trabajo de las escuelas de Nicaragua, que está muy alejado de las necesidades y de la realidad cotidiana, sobre todo del sector que más necesita de la educación. El estudio plantea una serie de propuestas relacionadas con responsabilidades del Estado, responsabilidades del sector privado, responsabilidades culturales y de la familia. Hablemos un poco de la parte de los empresarios. Aquí se conoce, por ejemplo, que hay distintas iniciativas de responsabilidad social empresarial, de grupos de empresas que apoyan escuelas en el entorno, digamos, donde están ubicados, otros que están promoviendo acceso a tecnología, como es el caso de las laptops en escuelas primarias, otros están promoviendo apoyo a la capacitación de maestros, pero pareciera que son distintas cosas que cada quien camina por su lado. ¿Hay alguna plataforma, algún paraguas que permita decir, aquí están todas estas iniciativas y las vamos a insertar en una estrategia nacional de educación? Cabalmente, Empresarios por la Educación, esa es su misión y visión. Eso es lo que pretende, ¿verdad? Pretende aglutinar a todos estos esfuerzos que están siendo hechos con gran esfuerzo y además muy bien hechos, ¿verdad? Por diferentes empresas con responsabilidad social para ver si los logramos aglutinar en un solo paraguas que nos va a permitir tres grandes cosas. Número uno, que los esfuerzos sean compartidos de cada uno de nosotros para aprender de los eventos, de las experiencias de cada uno. Número dos, hemos visto que organizaciones internacionales como el BID
hace mucho trabajo, pero cuando todos los esfuerzos del empresario están conglomerados bajo una sola sombrilla. Por ejemplo, en Perú está trabajando enormemente, en Colombia está trabajando, en FEPADE, en Salvador está trabajando, siempre y cuando los empresarios tengan sus propias fundaciones o sus propios esfuerzos metidos dentro de un programa, dentro de un paraguas. Pero ustedes tienen un inventario de cuánto se está haciendo en Nicaragua. Vamos a ver, ¿es poco? ¿Es mucho? ¿Falta mucho que hacer? Bueno, yo te diría, sin entrar en números específicos, porque no los tengo, ¿verdad? Acabamos de empezar el esfuerzo ahorita, hace mes y medio, pero es más de lo que uno cree. Es más de lo que uno cree. Lo que pasa es que cada uno lo tiene guardado como que es mío. No, como que es mío. Y tenemos que crear esos tabús y esos conceptos de que este es un proceso para el beneficio nacional. Pero existen más. Por ejemplo, te puedo decir que Pantaleón, en la área de Chinandega, por decirte algo, ¿verdad?, está haciendo un trabajo espectacular con los docentes. Mira, en el libro de Oppenheimer, ahí sale de que, y yo quisiera enfocar un poquito en eso, de que dice que la ministra de Educación de Finlandia, le preguntaron que cuáles son los 3 temas más importantes en educación, y dice profesores y profesores, o maestro y maestro. Eso es lo que dice, y ahí es donde creo yo que podemos incidir tremendamente, porque podemos levantar el nivel del nivel de enseñanza del profesor, pero no solamente desde el punto de vista de conocimiento teórico, sino de levantar las autoestimas. Carlos Fernando, el problema de autoestima que existe en el país, el problema de autoimagen que existe, el problema de cómo nos vemos los nicaragüenses, basta solo entrar al país y preguntarle a alguien cómo estás para decirte que está en la lucha. O sea, es un estado, es un mindset, es un estado mental de que nos conlleva constantemente a ver hacia atrás y hacia atrás constantemente, que es lo que dice Oppenheimer. Estamos constantemente viendo hacia el pasado, Un dato adicional. Yo sé que hay muchos factores que son responsables por la deserción. Pero nos hemos encontrado, y yo creo que lo hemos compartido Ernesto y yo, en varias universidades donde les da becas, están siendo pagados y se van. ¿Por qué? ¿Por qué se van? Yo creo, y lo platicábamos hoy, y lo hemos platicado, de que tiene que ver enormemente con un problema de autoestima, un problema de que yo creo, como dijo, que yo creo que ese esfuerzo que estoy haciendo no va a causar ningún beneficio para mí. Entonces va más allá solamente de tener las instalaciones, de tener que tener el mindset o la mentalidad correcta para poder absorber este tipo de información. Ok, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se organiza, cómo se puede concebir una estrategia nacional de educación donde participe el sector público, el sector privado, la familia, todos los ciudadanos? Ya regresamos. Farmacia Familiar, 1-800-7000, bienestar a domicilio, llamada gratis, envío sin costo y entrega rápida. Solo en Farmacia Familiar, 1-800-7000, descuentos sin cuentos. Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Ernesto Medina, rector de la UAM y presidente del Foro Eduquemos, Mario Sebastián Rapacholi, de Empresarios por la Educación del Foro Eduquemos. La ausencia de la ministra de Educación o de un viceministro o de autoridades de ese ministerio en este foro, pregunto yo, Ernesto, ¿será que el gobierno se pone a la defensiva cuando entidades independientes como esa hace un estudio sobre la educación? ¿Por qué no se puede hacer un diálogo? Porque es muy difícil pensar en que se pueda desarrollar una estrategia sin la participación del sector público. Sí, bueno, yo creo que esto ya es una tónica, parece. O sea, hay mucha reticencia al diálogo con sectores pues, que no están necesariamente trabajando directamente con el gobierno, con organismos de la sociedad civil, como en el caso nuestro. Yo creo que hay una falta y es casi inevitable no referirnos a la reciente visita de Oppenheimer. Él inicia el libro con una entrevista que le hizo a
a Bill Gates, donde Gates explica el éxito de los países que ahora están marcando el paso en el desarrollo científico y tecnológico, que tienen sistemas educativos muy fuertes. Él lo explica con que son estados humildes, que reconocen que tienen problemas, que tienen mucho que hacer. Aquí en Nicaragua pareciera que ya todo está resuelto, que todo lo estamos haciendo bien, que la idea que se le ocurrió a alguien la semana pasada ya es la solución final y mágica a todos los problemas, y que todo se puede hacer sin el concurso del resto de la población. Y agregarle a eso que dicen que este gobierno está haciendo lo que nadie ha hecho antes, pero por las estadísticas que refleja este informe, pues estamos moderadamente mal o igual que estábamos antes, o incluso nos hemos estancado en algunos puntos, a pesar de que el gobierno dice que va a lograr la universalización del sexto grado, supongo que pues en este año electoral, casi como que si fuera pues un hecho político y no un gran esfuerzo educativo. Así es, así es. Nosotros siempre hemos dicho de que lo peor que podemos hacer frente a esta realidad que aparece en el informe es autocomplacernos con los logros, que sí los hay. Yo creo que ha habido cosas importantes que se han hecho en estos últimos años, ¿verdad? Pero no reconocer de que todavía queda un reto gigantesco por delante es un enorme riesgo. Querer improvisar soluciones a un problema tan grave como es el de que todos los niños que no van a la escuela realmente vayan y terminen el sexto grado es un reto de proporciones gigantescas para un país. ¿Qué propone el estudio? Es decir, ¿cuáles serían las 5 prioridades o las 3 prioridades, los puntos más importantes en materia de presupuesto, en materia de docentes, en materia de una estrategia nacional? Bueno, lo primero es que tiene que haber un diálogo con todas las fuerzas del país para analizar estos datos, diseñar una estrategia en la que todos podamos participar y aportar. En segundo lugar, atender los temas que creemos que son cruciales. Uno es los maestros, resolver el empirismo y mejorar la calidad de formación de los maestros, seguir avanzando en la reforma del currículum, que sí, ha habido bastante estabilidad en los últimos años. El enfoque en competencias creemos que es correcto, pero todavía queda muchísimo por hacer para que los maestros realmente asimilen de qué se trata un currículum por competencias y lo puedan llevar al aula de clase y realmente dar el salto del paradigma tradicional de la educación basada en el maestro y en un montón de contenidos que son los que se les pretenden transmitir a los niños y a los jóvenes, a competencias bien definidas, a conocimientos también bien definidos que se puedan asimilar totalmente por los jóvenes y que son los que les van a servir para tener éxito en el mundo de hoy. Y luego está el tema de la inversión. Nicaragua tiene que invertir más y sobre todo tiene que invertir mejor, pues lo que se va a invertir del más tiene que estar claramente definido hacia dónde va a ir. Si es para el salario de los maestros, pero tiene que estar claramente definido cómo se va a aplicar eso, porque tampoco la solución creemos que es un aumento indiscriminado a todos los maestros, no va a tener ningún efecto. O sea, eso tiene que estar relacionado a rendimiento, a desempeño, a mediciones más claras del trabajo que los maestros tienen que hacer, ¿verdad? Si es en infraestructura, ¿qué tipo de infraestructura? Yo creo que aquí se ha invertido muchísima plata más por fines de propaganda, o sea, en escuelas que todo el mundo las ve y no en las escuelas donde están los niños que no tienen aulas, que no tienen pupitres. Y hacia ahí yo creo que tenemos que enfocar. Ahora, ¿cómo hacer para que esto sea algo importante o prioritario? Estamos en un año electoral. Vos estuviste muy activo en política hace unos años en el Partido Conservador. ¿Puede la elección servir como plataforma para que se hable de educación, no retóricamente, para que se mida realmente cuál es el compromiso que tienen los candidatos a diputados, que son los que finalmente terminan decidiendo el presupuesto en la Asamblea Nacional, o los candidatos a presidente, o algunos pues que dicen que van a priorizar la educación? Yo te pregunto, ¿cómo puedo yo corroborar cuando un político dice yo estoy a favor de la educación, yo voy a priorizar la educación? Eso creo que lo que la gente quiere saber. ¿Cuáles son los hechos que tendrían que corroborarse para ver si realmente existe una congruencia entre la promesa y lo que se puede hacer? Bueno, yo creo que sin lugar a duda el evento electoral que es este año debe servirnos como un momento importante para relucir esto, pero tenemos que ir más allá, ¿verdad? Porque no solamente el tema electoral. Yo creo que la presión
no la palabra, para que se vuelva importante, primero que tenemos que creer que es importante, Carlos Fernando. Es que me da la impresión a mí, te voy a decir, pues este es un excelente estudio y es excelente, pero ¿cuántos estudios han habido? Yo estoy segurísimo que ya sabíamos mucho de los resultados ahí. ¿Verdad? Esto lo que viene a corroborar de vuelta es que seguimos mal. ¿Verdad? Son como los estudios del lago de Managua. ¿Cuántos se han hecho y sigue el lago de Managua mal? ¿Verdad? Pero se han hecho como 79 estudios. Entonces yo creo que es importante de que tomemos conciencia de hacer este tema importante y poner en la palestra nacional y como un tema importante el tema educación. Y tiene que ser todo el mundo. Los empresarios no pueden quedarse ajenos a ese tema. Al final y al cabo, los empresarios inciden en miles y miles y miles y miles de familias en nicaragüense. El pequeño, el grande y el mediano. Yo creo que con el tema electoral, pues podemos invitar a los candidatos a que digan de manera específica y concreta y que incluyan ellos propuestas específicas. Pero si nosotros vemos cómo fueron las elecciones pasadas, vimos que ni debates hubieron. Pues porque uno de los candidatos decide no presentar ninguna idea o no presentar nada al público. Así es que yo creo que está en manos de nosotros y está en manos de la ciudadanía, está en manos de los empresarios que son parte de la ciudadanía, está en manos de la sociedad civil. Y eduquemos su misión y con empresarios con educación también es poner en el tapete el tema de educación como prioridad nacional. Aquí se propone un porcentaje específico del presupuesto para educación o para algunos de los rubros específicos. Aquí se hace algún análisis de cuáles deberían ser las prioridades de inversión dentro del Ministerio de Educación en cuanto al monto a destinar, por ejemplo, a la formación de maestros. No, hay propuestas generales, pues, y nos sumamos al movimiento, pues, que ya uno conoce desde hace años del 7% del PIB y se hace un análisis comparativo con el resto de Centroamérica, donde se muestra claramente que Nicaragua está muy por debajo de los países que tienen sistema educativo fuerte aquí en la región, que son Costa Rica y Panamá básicamente. Nosotros no hemos querido insistir mucho en el tema del financiamiento porque creemos de que a veces eso nos desvía del tema principal y nos puede hacer creer de que, bueno, teniendo el 7% del PIB, ya se resolvió todo, era como la famosa lucha del 6%, pues como que el 6% era el principio y el fin de la universidad y estamos, la universidad con el 6%, pero con un montón de problemas. Y lo mismo creo yo sucedería si pensamos que todo se va a resolver con más inversión. Yo creo que hay muchísimas cosas que son, como ya decía Mario Sebastián, primero una cuestión de convencernos nosotros de que esto es importante, de que los maestros logren tener un cambio de actitud, que sean respetados, que sean estimados. Y yo creo que para los maestros eso puede ser mucho más importante que tener 500, 600 córdobas de aumento en el año que al final pues les resuelve muy poco. Yo creo que hay que ver el problema más integralmente y creo que es lo que no hemos logrado. ¿Y este estudio se enfoca específicamente en la educación primaria o también abordan algo de la secundaria? Hay algo de la secundaria también y también de la educación básica. Aquí es otro tema de la educación preescolar, que es otro tema que se ha olvidado y que es fundamental. O sea, cada vez más los especialistas en educación, los especialistas en la teoría del conocimiento, insisten en que si nosotros descuidamos los primeros años del crecimiento de los niños hasta los 5 años de edad, estamos cometiendo un error que luego difícilmente se va a subsanar por muchas maravillas que hagamos en la primaria y en la secundaria. Hay un capítulo en el que hablan sobre el alfabetismo o el analfabetismo en este segmento de la población joven. ¿Hay algún indicador de cómo está eso? Bueno, aquí hay, desgraciadamente las cifras son bien contradictorias. Sí creemos que sigue habiendo un problema de analfabetismo en Nicaragua. Tal vez lo básico de leer y escribir ha mejorado mucho, pero en estos tiempos, Carlos Fernando, donde hablamos de que el conocimiento es la clave del desarrollo, o sea, saber leer y escribir está bien, naturalmente, para alguien que no lo sabía es un progreso enorme, pero alguien que no comprenda un párrafo que está leyendo, alguien que no tenga habilidades para razonar en este mundo no va a poder salir adelante y la educación en el fondo es eso, dar esas habilidades y eso no lo estamos logrando con el tipo de educación que tenemos. Y a propósito de la calidad, otro de los temas que se está debatiendo pues en toda América Latina es cuánta importancia se le da, y eso debe de empezar desde la primaria, al conocimiento de la ciencia.
Es decir, hay una cierta aversión por las matemáticas, que es una cuestión cultural, y bueno, hay una tendencia a menospreciar ese tipo de carrera. Alguien decía el otro día que el presupuesto del CONICYT es como de, ¿cuánto? De $300,000, una cosa así. Y la mitad lo da la cooperación externa. Que es el CONICYT es el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. Quería hacer un comentario, Carlos Fernando, sobre el tema que tocó ahorita Ernesto. Vos sabés que está comprobado científicamente que a los 5 años de edad el 100% de los hábitos, creencias y actitudes del ser humano ya están formados. Imagínate vos una persona en el campo que ya tiene un mindset, una mentalidad de que yo soy pobre, lo difícil es enseñarle todo que aprenda, porque su creencia, que es parte de nuestra cultura, es que yo no salgo adelante porque no me va a servir para nada. Entonces el tema es serísimo, y especialmente en un docente que no tiene las herramientas para buscar cómo cambiarle esa creencia que tiene inherente ese estudiante. Porque no solamente hay que ser experto en biología o ser experto en matemática, el problema es que cómo se vuelve también esa materia importante para el alumno y que le vea relación y pertinencia al futuro de ese alumno. Entonces el problema es, en mi criterio, pues va más allá de solamente las partes de las calidades, que si sabe o no sabe. Es un tema de cultura, ¿verdad? Y yo quisiera pues dejar el mensaje claro de que si no lo hacemos prioridad o importante nosotros, vamos a hacer otras cosas y no vamos a hacer eso. Y claramente está identificado en el mundo de que la educación es un pilar básico para el desarrollo y sacar a los países de la pobreza o crear riqueza o crear prosperidad. ¿Hay algún departamento del país, algún municipio que tenga algo particular que enseñarle al resto del país en materia de cómo aprovechan el sistema educativo o la relación, digamos, de estas iniciativas del sector privado que pueden estar dando mejores resultados que en otras partes? Bueno, el caso de matemáticas estábamos hablando que es un problema serio en el país. Hubo una experiencia muy interesante con el apoyo de una de las fundaciones privadas y apoyo de Japón, que capacitaron maestros, desarrollaron metodologías, introdujeron materiales y que están dando ya resultados interesantes, ¿verdad?, en comparación con el resto del país. Y se nota también en el estudio, hay uno que tal vez relacionándolo puede tener que ver con este... Pero eso está focalizado en Rivas, aunque la experiencia de ellos está disponible para todo el país. Hablando también de la educación preescolar, hay otra experiencia en Chinandega, de otra fundación importante, de uno de los grupos que tiene presencia, sobre todo en Chinandega, que ha desarrollado una metodología para gestionar preescolares en los mercados. Ellos comenzaron trabajando en los mercados de Chinandega y El Viejo, y es una metodología fantástica que ellos la tienen en el sitio web de la fundación. El que quiera la puede leer y este estudio, bueno, supongo que está disponible en la dirección de Eduquemos. No sé si esto lo van a poner también ustedes en línea, si hay alguna forma de tener más acceso. Estamos terminando la página web de Eduquemos, la estamos modernizando y sí va a estar disponible, y nosotros lo vamos a seguir distribuyendo a todos los sectores interesados. Mientras tanto, aquí está la dirección de Eduquemos, Plaza Basilea, módulo 2 del restaurante Tip Top, 50 Varas al Oeste, kilómetros 4,5 de la carretera Masaya, teléfono 2270-0010. Gracias al doctor Ernesto Medina, gracias a Mario Sebastián Rapacholi. Ojalá que la ministra de Educación, el viceministro de Educación se tomen su tiempo, no vean en este aporte, en este esfuerzo, una competencia con el gobierno, véanlo como información que debería contribuir para establecer un diálogo, para que el gobierno se vea reflejado también en las cosas buenas que se están haciendo y que se reconozca las limitaciones que se tienen. Nada vamos a ganar con hacer de la educación materia de propaganda política. Lo importante es que haya un reconocimiento de dónde estamos y que el gobierno solo no va a poder hacer bien las cosas, aunque se crea pues de que esto tiene una importancia política particular en un año electoral. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.